Determinar si hubo violencia en el intento de golpe de Estado en Cataluña es fundamental para poder establecer si es aplicable el delito de rebelión o de sedición. Por eso es importante, en la testifical que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo, en el juicio que se ocupa del caso, una declaración como la de hoy, la de la secretaria judicial, que el 20 de septiembre tuvo que huir del edificio de la Consellería de Economía, que había sido rodeado por los activistas del independentismo, tuvo que huir por la azotea, ayudada por 2 Mossos de Escuadra. Ella llamó al juez diciendo que tenía miedo, que la sacara de allí y que realmente se dio cuenta de que las cosas no iban bien cuando vio la que se estaba formando en el exterior. Nos ocuparemos de este juicio por el intento de golpe de Estado y también hablaremos de los preparativos para las elecciones generales del 28 de abril. Ya sabemos que hay 2 circunscripciones que tendrán un diputado más. Se trata de Madrid y Barcelona, en detrimento de 2 que se quedan con uno menos por una cuestión de población, de Asturias y Valencia. También nos ocuparemos de donde hay una persona menos en el Partido Socialista, Soraya Rodríguez. Resulta que abandona la formación porque tiene serias discrepancias con la dirección del partido acerca de cómo se ha llevado todo el tema del separatismo en Cataluña. Y eso en un momento en el que Pedro Sánchez trata de sacar pecho diciendo que nunca se dejó llevar por los chantajes de los independentistas de Cataluña. Asuntos de los que nos ocupamos igual que del autobús de Hazte Oír, que está en contra de la ideología de género, el que acusa a determinadas organizaciones de ser feminazis. A estas horas se encuentra ya en Sevilla, después de haber abandonado Valencia, donde la Policía Municipal de Compromís fue a por él argumentando que lucía una publicidad que era ilegal. Realmente era una ordenanza estrictamente municipal. Tendremos ocasión de analizarlos. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, ahí las tienen, tv.eldistrito.es y eldistritotv.es. Como saben, también nos pueden encontrar en YouTube, El Distrito TV, en Twitter, @LosIntocablesTV, en Facebook, Distrito TV, o si lo desean, mandarnos sus opiniones a través de sus mensajes de WhatsApp en el 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? Se lo digo porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas financieros. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora mismo, al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña Sergio Bravezo. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Víctor Sánchez del Real. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Barceló, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, aquí otra vez. Gracias también por estar con nosotros. Fran Simón, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, buenas noches, Javier. Buenas noches. Y María Eugenia Carballeda, ¿qué tal, María Eugenia? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como ustedes saben, seguimos muy pendientes del juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el intento de golpe de Estado de los separatistas en Cataluña. En la testifical de hoy hemos escuchado a Montserrat del Toro. Digo hemos escuchado porque no la hemos visto, puesto que se ha preferido preservar la privacidad de su rostro. Únicamente la hemos escuchado, no le hemos visto la cara. Pero Montserrat del Toro, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha contado lo que ocurrió cuando se vio atrapada el 20 de septiembre de 2017 en la Consellería de Economía de la Generalitat durante un registro y que tuvo que utilizar la azotea para salir por un edificio colindante. ¿Usted tuvo miedo, señora letrada? Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera. Cuando subió a la azotea, hizo las fotografías.
Bien. ¿Usted recibió colaboración de los funcionarios de ese edificio a la hora de practicar los registros? De algunas personas en concreto, sí. Antes de escuchar a la secretaria judicial diciendo que pasó miedo ese día, ese 20 de septiembre, hemos oído cómo completaba su declaración el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que ha insistido en que el 1 de octubre no hubo cargas policiales. La verdad es que a raíz de esto se ha producido un duro rifirrafe entre el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, en pleno interrogatorio a Pérez de los Cobos. El abogado insistía en preguntar al coronel de la Guardia Civil sobre si hubo o no cargas policiales el 1 de octubre. 25 funcionarios policiales con sus escudos y los cascos y las defensas reglamentarias en la mano, corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral, ¿es una carga policial? Vamos a ver, señor letrado. Él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta. Es probable que esa respuesta va a formar parte de la normalidad de este proceso. A usted no le satisfaga, pero es la respuesta que ha dado en términos técnicos. Y, en consecuencia, la afirmación que usted hace pues es insistir exactamente en la negativa del testigo acerca de si hubo o no cargas. Lo dijo ayer. Claro. El tribunal luego valorará si ese concepto técnico de carga es un concepto que nosotros podemos manejar. Pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga. No lo intento. Venga, formulo otra pregunta. Intento simplemente poner de manifiesto que hizo ayer una aseveración contundente y categórica. Y ahora la ha repetido y yo tengo de una serie forma de tan vídeos categórica. aportados a la causa. Escúcheme. Lo ha repetido de forma tan categórica como ayer. Entonces, volver otra vez a insistir es perder el tiempo. Así que, por favor, formule otra pregunta. La verdad es que estos días en las testificales se está haciendo mucho hincapié acerca de si hubo o no violencia durante todo ese proceso de la Declaración Unilateral de Independencia. Es importante, puesto del hecho que la hubiera o no, depende que se pueda aplicar el delito de rebelión o el de sedición. Sergio, ¿qué te parece a lo que estamos asistiendo? Pues primero de todo, me gustaría dar mi total apoyo a la secretaria judicial, en este caso a Montserrat del Toro, porque, como saben, en Twitter ha salido su imagen, ha salido su DNI, ha salido su nombre y apellidos, dónde vivía, exactamente, absolutamente todo al respecto de su vida personal. A pesar de que el tribunal ha tratado de proteger su identidad, efectivamente, y no la hemos visto en la transmisión del juicio. Así es. Primero de todo, apoyo completo y total, y luego también animar a todo el mundo que vea en redes sociales, que vea ese tipo de imágenes o información que es privada totalmente, que lo denuncie. Yo mismo esta tarde he podido denunciarlo vía Twitter, no solamente con Twitter España, sino también con la Policía Nacional, que creo que todos deberíamos hacer lo mismo para proteger a aquellos que quieren proteger su anonimato. Dicho eso, me parece muy importante las declaraciones que ha hecho la señora Montserrat del Toro, por una sencilla razón, porque ha dejado muy claro que sí que hubo violencia debido a que tuvo que saltar una azotea, salir por otro edificio y bien, también me sorprende que no existiera colaboración en muchos momentos por parte de una sala de espectáculos al lado de esta Consejería de Economía y que por lo tanto en algunos momentos pues no sabía realmente, tanto Montserrat del Toro como los demás personajes que estaban involucrados en esta trama pues podían salir de la consejería y estaban dudando de qué iba a pasar con ellos, qué iba a pasar con su estado físico y estaban preocupados profundamente y por lo tanto yo creo que ha quedado muy claro pues la violencia que detrás de todas estas acciones habían y por lo tanto, y finalizo con lo que estaba diciendo, todo mi apoyo a Montserrat del Toro, gracias por esa declaración y además por ser valiente y dar la cara y ayudar a aquellos que defendemos la Constitución, somos catalanes y además defendemos la Constitución. Fran, ¿qué impresión te da? Bueno, pues un poco en la línea que dice Sergio, a mí me gustaría llegar un poco más allá. En el mismo momento que, porque esta mujer no ha querido, o el juzgado ha sido muy pulcro a la hora de intentar que no se le viera la cara y demás, en el mismo momento que salen estas cosas por las redes, la Fiscalía debe entrar de oficio. Y debe investigar quién está detrás de esos tuits y quién está detrás de ponerle a esta persona en la picota, que además es obvio que analizando su declaración pasó miedo y pasó pánico. Pánico cuando tienes que llamar al juez y le pides por favor, porque la grabación telefónica es terrible.
Es terrible. Con miedo, se la ve como una voz con mucho miedo diciéndole, por favor, le mande un helicóptero. Porque había visto y estaba viendo lo que estos animales estaban haciendo a los coches de la Guardia Civil. Entonces, dicho esto, hay que decirle al tribunal que ya está bien de que, y vuelvo a decirlo con perdón, que se la coja con papel de fumar a esta gente. O sea, no podemos vivir en un Estado que por miedo a que se vayan a otro tribunal, falten el respeto a las personas que están allí. Le falten el respeto y a los independentistas, porque esa falta de respeto y esa sensación de impunidad que tienen lleva lugar a que esta mujer se la pueda hacer un escarnio público en Cataluña, como ha pasado, entre otros, con el juez Llarena, o sea, lo mismo que hacían los nazis, lo mismo. Entonces, esperemos que la Fiscalía entre de oficio y queda demostrado con la declaración de esta señora que hubo violencia y hubo una violencia extrema, donde ya lo sabíamos, visto lo visto, los coches de la Guardia Civil, el robo de sus armas, etcétera, etcétera, que hubo gente que lo pasó muy mal y pasó pánico. Y esto además no solo le pasa a ella, que gracias a Dios lo puede contar en un juzgado y es un altavoz. Esto le está pasando día tras día a muchas otras personas y a muchos otros catalanes de bien que viven en sus barrios y que simplemente por el hecho de sentirse españoles y expresarlo, pues son amenazados, insultados y vapuleados constantemente y además puestos un punto de mira. Eso es muy peligroso. Eugenia, ¿qué te parece? Bueno, me ha parecido hoy un día importante, que sumo, por supuesto, al día de ayer, en el que también nos dieron claves fundamentales. Aquí se está diciendo, lo sabíamos. Bueno, pues no, yo creo que lo estamos sabiendo durante esta semana. Afortunadamente el Tribunal Supremo tomó una muy buena decisión, que es en directo tomar declaración entonces a estos testigos y vamos a vivir en primera persona todo lo que allí está aconteciendo, que lo que están trasladando los testigos no es una violencia sin más, Javier, es una violencia absolutamente organizada, una violencia en la que hay una clara jerarquía entre las personas que están allí congregadas, algunos encapuchados, como bien nos ha dicho, por ejemplo, el delegado de Gobierno, el señor Millo, ayer, también el secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto. Una violencia organizada, nos estaban diciendo incluso que en 20 minutos movían a 500 personas de un lugar a otro, con lo cual fíjate tú de qué tipo de violencia estamos hablando, que va de lo menor a lo mayor, es decir, desde chalecos antibalas rajados, lógicamente esto no se raja con las uñas, rajados materialmente, hasta esparcir detergente en el patio de un colegio para hacer resbalar y patearle la cabeza. Otro tipo de violencia, como utilizar a bebés, los hijos propios, en los hombros de determinado supuesto padre, ¿no?, poniendo en riesgo. Estamos hablando de una violencia extrema, organizada, no menor. También nos están contando alguna junta de seguridad en la que, bueno, pues ya apuntaban maneras en el sentido de cumpliremos aquello que estimemos, pero sin poner en riesgo a las personas, ¿no? Y bueno, y en ese poner en riesgo, una forma de violencia clarísima es esas murallas, ¿no?, que es la terminología que utilizó los fiscales cuando arrancó el tribunal, y hoy mismo también ha utilizado la secretaria, bueno, la letrada, ¿no?, que se dice ahora, esta heroína, que es la señora letrada, ¿no?, cuando hablaba ella, hablaba de capas, de cabezas, ¿no?, a lo que alcanzaba a ver su vista, eran, bueno, pues riadas de personas que además en catalán decían no pasarán, con lo cual había una clara intención, ¿no?, de que algo no bueno allí ocurriera. Algún detalle, yo creo que en los detalles se ve realmente la gravedad, ¿no?, de si esto es rebelión o esto es sedición, aquí ha habido violencia o no. Entró a las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde no alcanzó a comer absolutamente nada, y bien lo ha explicado ella, porque una policía autonómica, policía, ¿sí?, ¿verdad?, pues dice que se apiadó de ellos y algún bocadillo les dio. Bueno, esta mujer estaba incomunicada, no funcionaba el móvil, apenas pudo conectar con el magistrado, ¿no?, que era el responsable, ¿no?, de los registros que allí se están produciendo. Bueno, me parece que está dando unos detalles que van a ser, me parece, definitivos, ¿no?, porque aquí lo que se está enjuiciando no son soflamas políticas, ni la intención, ni lo que come, piensa
ni la vida que llevan las personas encausadas, ¿no? Sencillamente, si estas personas en concreto actuaron de una determinada manera que encajan en un determinado tipo penal, en este caso, rebelión, sedición, aledaños, malversación, etcétera, ¿no? Y claramente las pinceladas del secretario de Estado de Seguridad, que dio también con detalle pruebas de esta violencia, como el delegado de Gobierno, por supuesto el teniente coronel Pérez de los Cobos, ¿no?, que hizo un relato absolutamente prolijo, ¿no?, en este deber que tienen, porque además él es testigo de cargo, ¿no?, de colaborar con la justicia, y lo que todavía nos queda por escuchar, yo creo que afortunadamente son personas profesionales que estaban allí todos asumiendo la responsabilidad que les tocaba y tienen la oportunidad de expresar, y los ciudadanos de escuchar, el relato verdadero y real de las verdaderas víctimas, porque no eran tanto las personas que estaban voluntariamente sentadas y impidiendo que la policía cumpliera con determinadas actuaciones judiciales, ¿no?, sino las víctimas reales, por ejemplo, la señora letrada, ¿no?, cómo sintió ese pánico, miedo atroz, y la tuvieron que sacar, bueno, de cualquier manera por una azotea, sí. Por una azotea para que nada sucediera, ¿no? En este sentido, yo creo que por otra parte el Tribunal Supremo, en la persona del presidente Marchena, está tratando a las personas con absoluto respeto, pero también pues siendo muy cuidadoso, ¿no?, de cumplir con los derechos de las defensas, ¿no? Con lo cual yo no tengo más que palabras de gratitud tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como al Poder Judicial, que están demostrando estar, desde luego, a la altura de las circunstancias extremas, ¿no?, que estamos viviendo. Víctor, ¿qué te parece? Bueno, a mí hay dos cosas que observar en el día de hoy. Lo que viene pasando durante los últimos días es, uno, lo que algunos están descubriendo hoy, y lo que algunos veníamos denunciando desde hace ya mucho tiempo. Me sorprende. En primer lugar, yo creo que hay que tener solidaridad con el juzgado número 13 de Barcelona, que es quien puso en marcha todo lo que está pasando hoy. El juzgado número 13, con el juez Suñer a la cabeza y todo su equipo, entre ellos la secretaria judicial, en aquel momento la Guardia Civil, que actuaba como policía judicial. No se nos olvide a nadie, nuestros espectadores lo recordarán perfectamente, en aquellos días dónde estábamos cada uno y lo que estábamos haciendo cada uno. Y en aquellos días había una denuncia, una querella, presentada ante el juzgado número 13, un poquito antes, que se había calificado de extemporánea, de exagerada, casi de antidemocrática por algunos partidos políticos que ahora se rasgan las vestiduras. Y en aquel momento aquella querella fue adelante, aquel juzgado número 13 valiente fue adelante, el equipo de aquel juzgado fue adelante, y estos hechos de los que hoy se está hablando, solamente estamos escuchando acerca de ellos gracias a que un partido político, en aquel momento un abogado, Miguel Durán, y un partido político que se llamaba Vox, presentaron una querella, solo porque en aquel momento se presentó aquella valiente querella en ese valiente juzgado, con esos valientes guardias civiles que actuaban de policía judicial y todos los miembros de ese juzgado. Solo se ha podido actuar judicialmente contra los culpables de graves delitos de rebelión, contra unos golpistas, y también gracias a eso es por lo que estamos pudiendo escuchar por primera vez todo aquello que se nos ha ocultado durante todos estos meses. Me llama mucho la atención que os sorprendan los políticos de determinados partidos políticos que tenéis representación parlamentaria y la capacidad de actuar, que mientras se decía en los medios que prácticamente que el 155 era de fachas, como decía Ciudadanos, prácticamente que el 155 era matar moscas a cañonazos. Sí, Toni Cantó era candidato en Valencia, son palabras textuales. Quiero ver esas declaraciones. Sí, bueno, Toni Cantó, matar moscas a cañonazo. En esas mismas fechas decía eso, o nuestra señora vicepresidenta del Gobierno en aquel momento. Cuando lo vea, entonces lo discutimos, pero así dejarlo y decir que cuando matar Ciudadanos moscas ha a sido quien ha abogado por aplicar eso, a ver, me parece un poco arriesgado. Podemos bueno, discutir. Yo te agradecería que no me interrumpieras, porque hombre, yo lo que estamos estoy en un debate, no te pongas tan techo. Es un debate y por lo tanto es para hablar, que estamos en familia, no pasa nada. Sergio, no me has visto tenso todavía. No, hombre, no quiero verte tenso. La verdad, espero no verte tenso. Lo que sí me pone tenso, y pone muy tenso a los españoles, es la negación de las evidencias. Repito, en aquel momento, mientras Toni Cantó
destacado militante y diputado nacional de Ciudadanos, decía que el 155, la hipótesis del 155 era matar moscas a cañonazos, o la señora vicepresidenta del Gobierno siguiendo instrucciones directas del presidente del Gobierno, tampoco me lo invento, es lo que han declarado hace pocos días en esta misma sala, estas mismas dos personas que se enteraban por los medios de estas cosas. Lo que sí hemos podido saber por los valientes representantes de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es lo que de verdad vivieron en aquella fecha, lo que de verdad se ocultó a la opinión pública en aquellas fechas, y nadie se preocupó, salvo aquellos que presentaron las correspondientes querellas con el apoyo de muchos españoles, probablemente muchos de ellos telespectadores, que nos ayudaron a pagar las fianzas, para que hoy en una sala se esté juzgando, se esté reconociendo a quienes sí fueron valientes, sí dieron los pasos judiciales en aquellos días, y además estemos viendo quiénes fueron cobardes, ocultaron la información y ahora se rasgan las vestiduras. Pero de verdad, esa es tu aportación. Te están preguntando sobre el día de hoy si la violencia va a ser determinante o no, y tú si vienes aquí a contarnos la perorata de Vox. No, o sea, de verdad, yo es que he escuchado... Esa es la aportación de Vox en la mesa. Todos bueno, gracias el juzgado, a nosotros. Si te parece poco que estemos en el juicio. Pero ¿quién se cree eso? Pero de verdad, es decir, tú te crees la Fiscalía, pero si es que el papelón que estáis haciendo... papelón que estáis haciendo vosotros en el juicio, me parece de verdad que alguna prudencia tenías que tener. La primera pregunta que te hacen sobre el juicio y te vienes a dar golpes de pecho porque Vox, No, pero qué aportaciones, señora diputada, usted ha dicho ¿qué aportación está haciendo Vox a la causa? Dios ¿Qué aportación mío de hizo mi vida? Soraya Sáez de Santa María de a esta verdad causa? te lo digo, Ninguna. es que hombre, yo patrimonializar de verdad, No, es que me parece de una osadía. De una osadía, de un mime conmigo, que me parece lamentable. Sí, bueno, además no me lo esperaba, ¿eh? Y la tensión, la que tú aportes. Solamente yo una me quedo contestación. asombrada, nada más. Querida María Eugenia, querida diputada, ¿te ha sorprendido que conozcamos estas cosas? El Gobierno del Partido Popular conocía estas cosas. Me sorprende la aportación de Vox en el juicio y sobre todo en esta mesa. Nada más. Don José, nos faltaba su opinión. ¿Hay algún abogado entre ustedes? No. Lo digo porque si se van a poner tensos para contratarlo ya mismo aquí. Lo que pueda pasar. Vamos a ver, hay una película que me está recordando esto, que yo vi en los últimos años 80 en un cine de aquellos de arte y ensayo, que se llamaba Muerte en directo, que era una señora con un cáncer terminal, en un ojo que perdió, le implantaron una cámara y era el día a día de su vida, cómo iba pasando hasta que se muere, ¿no? Y era un reality show, que es lo que yo creo que estamos asistiendo con este juicio televisado en vivo y en directo. Yo no estoy de acuerdo ni conforme con que esto se esté permanentemente dosificando toda la información en vivo y en directo, e incluso que los medios de comunicación públicos, como es Radio 5, Televisión Española, el Canal 24 Horas, etcétera, incluso tengan microespacios especiales montados con su entradilla y todo. Del microespacio del macrojuicio es una muerte en directo. Aquí cada uno se está retratando de lo que ocurrió aquellos días, como bien decía Víctor, pero también como decía Eugenia. A mí me parece que cada uno se está viendo, se está manifestando realmente como lo que era, ¿no? Estos se están quedando, desde luego, como una pequeña pandilla de delincuentes a los cuales se está juzgando, por desgracia están además enchironados y ya se verá cómo acaba esto, ¿no? Pero a mí me parece que, desde luego, este día a día, esa dosificación de la información y ha habido un cambio de inflexión, además, ¿no? con la intervención a testificar ayer del funcionario, del coronel de la Guardia Civil de los Cobos, de Pérez de los Cobos, ha sido determinante porque ha habido un cambio, ha habido una inflexión y ha dejado tocada incluso además también a la práctica de la defensa. O sea, se ve que lo que parecía que iba como un bloque en los primeros días con ese reality show que se ha visto desde el primer día que ha sido así, ¿no? Ya se empiezan a manifestar ciertas fisuras en la estrategia de defensa, y esto no ha hecho más que empezar, porque lo que hemos visto es verdad que ha habido testificales muy importantes y determinantes, la del presidente del Gobierno, la de Soraya Sáez de Santa María, ayer la de Pérez de los Cobos, la de la secretaria también del juzgado intentando entrar y luego intentando salir, que fue más difícil la salida que la entrada, ¿no? Con esos 7 bocadillos para comer después de 15 horas sin tener ningún tipo de asistencia ni saber lo que les podía pasar. Estaban temiendo incluso por su vida, ¿no? O por su integridad física, por lo menos. Yo creo que es una situación en la que a cada uno se le está poniendo en su sitio. Lo que ocurrió es lo que se está viendo ahora.
Y esto tendrá una sentencia finalmente, ¿no? No se puede apelar a que no había violencia, no se puede apelar a que no había una premeditación ni una organización, como esa operación Fairy, ¿no? O Fairy, ¿no? Del detergente a la puerta de tal, y tantos manuales que están descargables por internet, todavía hoy se los puede descargar uno, ¿no? Sobre cómo sabotear, cómo boicotear, cómo bloquear una ciudad, cómo derribar la iluminación de ciertas calles, cómo organizar, por ejemplo, en las escuelas los días de la votación, gincanas con los niños para que si entraba la policía o la Guardia Civil, que claro, que evidentemente eran motivo de bloqueo, ¿no?, del colegio, y también motivo para tener abierto el colegio sin que fuera un día tampoco lectivo, ¿no? Con lo cual, ha habido muchas cosas que al final se han puesto en evidencia que estaban perfectamente premeditadas y organizadas, y esto es lo que el juicio está trayendo, ¿no? Pero un juicio que no ha hecho más que empezar realmente, le llevamos pocos días con esto, ¿no? Todavía queda muchísimo, aquí nos quedan meses de estar aguantando esto en plena campaña electoral, que yo creo que los que están ustedes en partidos políticos y con estos temas, yo no sé si es un elemento realmente que contribuye más a la distorsión que a fijar el voto. O sea, yo creo que esto es una cuestión trágica, ¿no? Para acudir a unas elecciones con un juicio como este, desde luego los resultados en Cataluña en algo tiene que afectar esto. Yo no sé, no es medible. O sea, desde el punto de vista sociológico, desde luego del mediático, yo como periodista soy incapaz de saber explorar un resultado, pero desde luego desde el punto de vista politológico y sociológico de extrapolación de voto y tal, yo creo que esto, de aquí a las siguientes semanas, lo que pueda ocurrir allí puede ser verdaderamente caótico, ¿no? No, yo creo que sí. Varias cosas. María Eugenia ha dicho que, y corrígeme si me equivoco, que no lo sabíamos, que esta violencia y tal, ¿no? Yo sí lo sabía. Lo sabían ellos, yo lo sabía perfectamente. Otra cosa es que ahora se haya contado en sede judicial. Lo del Fairy, por ejemplo, me ha gustado saber. Pero desde luego, sí, algunos, yo creo, y la gran mayoría de la gente, sí sabía que había una violencia y una violencia extrema. Las imágenes estaban ahí, exacto. Cómo dejaron los coches de la Guardia Civil. Eso es violencia pura y dura. Armas, cuidado, pura y dura, eso es. Y pura y dura, y no creo que haya que justificarles. Cierto es que aquí estamos por Vox. Nos guste o no nos guste, algunos más que otros, a mí sí me gusta y me siento contento de que haya un partido político que le haya echado los bemoles que ha habido, porque si no, tendríamos que ver si hubiéramos estado aquí o no. Pero eso es un hecho. Eso es un hecho. Luego podemos opinar si les gusta o no les gusta. Bueno, pero sí. Dejadme que termine. Claro, las acusaciones populares. Luego, el juez Marchena, habéis dicho que el juez Marchena, y sí, es muy cuidadoso. Magistrado. Claro, perfecto, el magistrado Marchena, es muy cuidadoso. Se está pasando de cuidadoso, y a mí me indigna como español que a la Casa Real haya tenido que responder a las preguntas y le hayan dejado responder a unas preguntas, hayan dejado a las defensas preguntar en un juicio y se las hayan tenido que comer, y estos señores, que desde luego no son más importantes que la Casa Real y menos en un juzgado, les hayan hecho a la defensa de Vox que se calle y no pueda haberles preguntado. Eso son datos y hechos objetivos, lo donde ha pasado en un sitio y donde no ha pasado en otro. Y luego, estabais hablando del 155 y demás. Yo sí sé una cosa, que la suma de PP, PSOE y Ciudadanos hizo un 155 malo y que no sirvió para nada. Y eso yo creo que no solo lo tengo yo claro, sino la mayor parte de los españoles. Y ahora podréis justificar lo que queráis. Hombre, pero fue un 155 extremadamente débil, blando y que no sirvió para nada. Y aquí estamos, con un animal que está defendiendo Cataluña afuera y se va a Estados Unidos y se reúne con esto, y aquí nadie hace nada. Con los mimbres que había, tenemos que recordar que con el número de diputados y los apoyos políticos que tenía en aquel momento el gobierno de Mariano Rajoy, que entró un año después además, con la lengua afuera, tenemos que entender también... ¿Es mérito o no de que se aplicara el 155 por parte de Mariano Rajoy? José, yo no lo sé. Que no era, yo no lo sé, pero si aplicas un 155 con mayoría del Senado, aplícalo. Que no es el 155 que queríamos. José, yo creo que en este juicio hay varios planos. Uno, sin lugar a dudas, es la posición de los partidos políticos, pero creo que sí queda tarde y lejos hablar de cómo se aplicó en su día el 155. Ahora estamos asistiendo al juicio para ver lo que pasa. Y efectivamente, uno de los planos es la actitud que cada partido pudo mantener en cada momento, sin duda, pero lo importante es ver el juicio. Que el juez Marchena esté siendo exquisito en el trato, creo que es necesario para poder defender ante cualquiera que incluso en el extranjero pueda poner en duda cualquier cosa de las cosas que se han dicho, aunque yo estoy contigo, me gustaría que nuestro Estado de Derecho nos permitiera sacar pecho sin ningún tipo de complejo, pero mi gran pregunta, y ahí Sergio, tú que eres de Cataluña igual que yo, a ver qué opinión te merece, ¿el ciudadano catalán que esté asistiendo a este juicio, qué impresión saca?
el opresor Estado español está pisoteando los derechos jurídicos de nuestros líderes? ¿O vaya panda de payasos nos hicieron salir a la calle y luego unos huyeron como conejos y ahora otros se arrugan? ¿O qué están viendo exactamente? Bueno, para empezar, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy claro, este juicio se está retransmitiendo en la calle, en Barcelona. Sí, sí, en pantalla gigante. En pantalla gigante, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser cuidadoso y hay que tener pues un extremado detalle con todo lo que se hace, sí. Yo, bueno, en este caso, sí, o sea, tú ni yo somos jueces, perdona, y hay que ¿tenemos dejar dudas de cómo Fran, funciona la justicia en este país? Porque entonces tenemos un problema. Hay que dejar trabajar a los jueces. Otra cosa es, si entonces ya no nos creemos que la justicia No, si funcione, yo me lo creo. pues No entonces déjale trabajar. A mí no necesitan demostrármelo, Pues a ti entonces, sí. entonces, yo estoy defendiendo que les deje trabajar y tú estás hablando de que tiene que actuar de una manera. Creo que son dos cosas paralelas Yo creo que completamente tiene que diferentes. actuar lo mismo que actuaron con la Casa Real, ¿te Pues parece? vuelvo otra vez a decir, mal ya le ejemplo? estás diciendo, ya está, entonces sí que me das la razón cuando dices, tú le estás diciendo lo que tiene que hacer el juez o no. Yo digo que hay que dejarles actuar. ¿Por qué? Porque hay un extremo cuidado con la situación que tenemos hoy en Cataluña. Hay un problema social gravísimo en Cataluña y por lo tanto, por un lado, tiene que tener éxito el juicio y yo creo que eso todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo, y dos, hay que evitar por otro lado la crisis social que hoy tenemos en Cataluña. Quiero recordar que simplemente por quitar lazos amarillos en la ciudad de Barcelona a una mujer le rompen la nariz, la tiran al suelo y es ingresada y tienen que separar a un hombre de agredir a una mujer que iba con toda su familia. Y eso está pasando en la ciudad de Barcelona. Y finalizo diciendo, mire, yo en el aspecto de agradecer a los que hacen acciones judiciales, y en esto yo estaré de acuerdo siempre. Y nadie tiene que sacar pecho, al igual que el primero que lo hizo fue Miguel Durán, antes que Vox. Vox lo hizo mucho más tarde, en marzo. Miguel Durán en 2017. Sí, 2017. Sí. Y fue en marzo más tarde. Datos. Bueno, pero que están los datos. Están bueno, los datos. Pues están los datos, te los leo si quieres. Pero vamos, que no, están las aquí. Judiciales son que están aquí. Deberías venir con los deberes hechos, por lo pues menos. Pues están un poco hechos porque te he dado la fecha. Pero tampoco bueno, sabías que Toni Cantó el 17 de julio del 2017 en sede parlamentaria dijo lo que yo he dicho. Espera. Y luego, por otro lado, también está la Fiscalía. A mí me gustaría que igualmente, al igual que yo reconozco que eso está bien, yo creo que también está bien y reconocer que no hace falta solamente decir que esta es una acción siempre de Vox, más que nada por una sencilla... No he dicho eso en ningún momento. Lo primero que has dicho. No, he dicho que recordamos todos por qué estamos aquí. No pongas, algo parecido a decir que esa acción judicial ha sido por un rédito político y no por la unidad de España. Hombre, yo cuando al principio iba a defender el hecho de que se hubiese ido a ese juicio, que me parecía bien, hombre, pues me has hecho que me tire para atrás cuando estás diciendo, lo primero que has dicho es, no, esto es gracias a que mi partido lo ha hecho. Creía que lo hacíais por la unidad de España y no por réditos políticos, pero eso ya cada eso uno es una que interpretación. decida. Si me permites, sí, claro. por favor. A ver, dos cuestiones. Antes me has dicho que me estaba medio inventando yo un dato. Yo te digo, cualquiera que tenga ahora Google, que entre y que busque cuándo presentó la denuncia, Javier Ortega Smith y todo su equipo, simultáneamente con Miguel Durán. Si a mí me parece número uno. Bien. Número dos, yo solo he dicho que a mí me parecía que estábamos escuchando una serie de cosas y estamos solidarizándonos con el dolor de una serie de personas que lo sufrieron en aquel momento, que estaban allí por estas razones. Yo te he dicho, Toni Cantó, 17 de julio del 2017, pocas semanas antes de esos hechos que se están juzgando, de los que estamos escuchando hoy, en sede parlamentaria, es decir, no en un bar, en un café, decía, no debe aplicarse el 155 porque sería matar moscas a cañonazos. Eso es lo que decía Ciudadanos en julio, agosto y septiembre de En 2017. septiembre es imposible porque en agosto ya dijo Ciudadanos. Allí estábamos unos cuantos. Ya he visto que bailas en estábamos fechas. unos cuantos. Que sí estábamos tomando medidas, sí estábamos haciendo cosas sin junto a recursos. Miguel Durán, por ejemplo, sin pero recursos, como Miguel reconócelo Durán, también. Que sí, pero vale, sí, gracias, sí, hombre. Perdona, te he y dado yo no el voy a dato, defender, yo no voy a defender yo a Miguel Durán, Sergio, pero esa es la verdad. Le he mencionado yo el primero, entonces no soy sospechoso de eso. Pero todo, permíteme una Víctor. cosa. Uno, se actuó dentro de la legalidad, se actuó dentro de lo que nos permitían nuestras leyes. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, primero, el agradecimiento debería ser a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nuestros jueces, que en aquel momento, dentro de la legalidad,
y exquisitamente en aquel momento, han permitido que los españoles hoy escuchemos lo que estamos escuchando, que es que en aquellos momentos había unos señores que son los principales culpables, no se nos olvide, de estar provocando una rebelión y una ruptura de nuestra nación. En aquel momento hubo unos que hicieron acción y otros que hicieron omisión, otros que, según han declarado estos días, dicen que se enteraban por los medios y no escuchaban las llamadas de alerta que le estaban dando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y mientras tanto, estaban haciendo llamadas y estaban haciendo cosas, como nos ha dicho el señor presidente del Gobierno. Hemos sabido, no por ellos, lo hemos tenido que saber porque se le ha escapado un secretario de Estado. Se le ha escapado un secretario de Estado. Por cierto, el único de todos los cargos públicos del Partido Popular que allí presentes en la sala han dicho algo a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el único que lo ha hecho, pero se le escapó, es que estábamos negociando hacer este simulacro, este cambalache en la plaza en lugar de dentro para saltarnos a la ley. Eso es lo que estaba pasando entonces, y esa es la memoria que los españoles tienen que tener de lo que estaba pasando. Es que esta soflama política, mira, precisamente por esta actitud que estás teniendo tú, viniendo aquí a hacer, en vez de... ¿Perdón? Viniendo aquí. Es como si fuera de fuera yo, que esto que es una xenofobia específica por alguna razón. Supongo que es un modo de hablar. Espero. Viniendo aquí a este foro en el que nos encontramos. Víctor, un cinturón sanitario. Acudiendo a este... Es que eso sí lo escucho. Yo sí creo que... No, perdona, que estoy hablando yo. Pero deja, este deja de terminar, a ver. Que tiene esta vieja. ¿Te ha dejado cortada? ¿Qué te ha molestado? ¿El verbo venir? Viniendo aquí. No, es que repito, es que estábamos ya aquí. Los que habéis venido luego a sumaros, a perseguir a los golpistas habéis sido vosotros. Supongo que se refiere viniendo a este espacio de libertad que se llama Los Intocables. Vale, yo pensaba que decía venir aquí a esta lucha contra el mal. Vale, porque perdón, vuestra casa la de todos vosotros. Por favor, Eugenia. ¿Puedo hablar? Vamos a intentar salir de tu ombligo. Vamos a intentar salir de ese rinconcito en el que estás cómodamente conmigo, Vox, todo es Vox, alrededor de Vox. Bueno, ¿por qué a Vox el presidente del Tribunal Supremo le tiene que llamar tantas veces la atención? Que aquí a alguno, ¿verdad?, parece que le molesta. Precisamente por esta actitud, porque van al juicio con soflamas políticas, porque van al juicio a sacar rédito y a intentar aparentar lo que no es. Y como en un juicio hay unas reglas procesales claras, el abogado no puede hacer ni decir todo lo que se le viene, sino aquello que viene al caso, que se está enjuiciando, por esta razón, por esa actitud, por ese intento de instrumentalizar el juicio a favor de una determinada... Eso es una gravísima acusación. Perdóname, es que tú te estás escuchando en esta mesa, has tomado dos veces la palabra para arremeter contra Ciudadanos y para arremeter contra el Partido Popular. Sí, eso, a pesar de que Javier está diciendo, no parece que sea el momento de analizar si el 155 se aplicó bien, mal o regular, y nos está invitando a centrarnos en el día de hoy. Porque hemos hablado mucho de ello. Parece que hoy no viene mal hablar si la violencia... No, da igual. Venís aquí a hablar de que Vox, de que gracias a Vox, de que si no fuera por Vox, y que solo el secretario de Estado de Seguridad ha hablado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que el secretario de Estado de Seguridad es el responsable, el primer responsable directamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Él es el responsable. Hombre, yo he trabajado en el Ministerio del Interior. Perdón, no, perdóname, el secretario de Estado... ¿Puedo hablar? Que pasaba por allí de vez en cuando. No, yo he trabajado en el Ministerio del Interior. A quien reporta... Está muy bien, pero el ministro es el primer responsable, que digo yo. Perdón, a quien reporta... ¿Puedo hablar? A quien reporta fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es al secretario de Estado de Seguridad. ¿Y quién es el secretario de Estado de Seguridad, si puedo hablar, reporta al ministro y el ministro al presidente del Gobierno. Con lo cual, según vas bajando en la cadena de mando, vas obteniendo más detalles operativos. Los detalles que te da el teniente coronel Pérez de los Cobos no te lo puede dar el que está en la cadena tres puestos por arriba. ¿Lo entiendes? Porque, no, ¿por qué? No lo entiendes, perdóname, ¿por qué? ¿Y sabes por qué? El teniente porque el coronel, responsable es el ministro de una cosa tan grave como dar un golpe de he... Estado en este país y dejó, lo único que hizo fue dejar mal a las fuerzas y de cuerpos de seguridad del Estado. Eso fue lo que hizo el ministro del Interior. Y el jefe y el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por este orden es
el presidente Perdóname, y luego el ministro secretario del de Interior. Estado, Y ¿puedo lo hablar? demás, eso es ¿Puedo información. hablar? Lo ¿Puedo demás es hablar? opinión. De la Uno, Junta, uno. un momento, de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, que si estáis siguiendo el juicio, que espero que sí, aunque ahora mismo no sé yo sé afirmarlo. juicio, por lo que veo. Si el 28, esa Junta de Seguridad, ¿quién estaba presente en esa Junta de Seguridad? ¿Quién quieres tú que dé en el juicio los detalles tan importantes de lo ocurrido en esa Junta de Seguridad? ¿Te los dará sobre todo el que estuvo presente? Es una noticia muy relevante. ¿Te dará el que está presente más detalles que el que estaba siguiéndolo desde Y su Moncloa? responsable. ¿Sí Con instrucciones, o no? espero, responsable. Mira que es fácil, ¿eh? Pero es que es muy fácil. El detalle, ¿Quién es el ¿quién máximo te lo da? responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este país? O sea, el Esto es secretario de Estado fácil. de Seguridad Esto es fácil. actuó ¿Quién es? sin Pero me estás instrucciones. contestando a El lo que yo te ministro estoy del Interior. preguntando. El ministro del Interior. detalle Y si de el ministro la del Junta Interior de no sabe Seguridad. lo que pasó en Cataluña en un acto tan grave, denota y demuestra una vez más lo que yo siempre he pensado, que es un señor irresponsable. Bueno, pero si esa Y- es tu opinión, claro, pero no te pero lo puede que es extrañar, información, no te esa puede es mi opinión. extrañar Lo que es información que el secretario es que el Ministerio de el no ministro te del puede Interior es el extrañar máximo responsable que el secretario de Estado de aquí y en Seguridad la China continental. tenga más Vamos, detalle, como es no que te es puede increíble. extrañar que el teniente coronel tenga Claro, más claro. detalle, como en el que no te puede extrañar que el delegado de gobierno que estaba allí asistiendo a todas las reuniones tenga más detalles, porque eran los interlocutores directos de los que, por cierto, están sentados en el juicio. Estamos Eso te- hablando, es que no estamos hablando sé ni dónde está el debate, de pero alguna cosa me parece rara, de puro es que estamos cajón. hablando de un intento Pero de bueno, un golpe de Estado. en todo caso, que, el mira, que no se puede justificar el yo ministro la, de una que cosa está de la verdad Moncloa. te una digo que connivencia. creo que para mucho va a servir este juicio, entre otras cosas también para que los ciudadanos valoren el Estado de Derecho tal y como lo concebimos en este país y el buen funcionamiento exquisito del Poder Judicial. Y las defensas, además, son muy conocedoras de hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Y esto me parece fundamental, que el presidente del Supremo, con exquisitez y también con absoluta claridad, se lo está diciendo a todos, también al fiscal cuando toca o a la abogada del Estado, porque el objetivo de este juicio es uno, y es enjuiciar a estas personas por hechos muy concretos, si encajan o no con el Código Penal. Y en aplicación de los artículos no se del está Código juzgando Penal aquí. se deberá someter Exacto. a un criterio o a otro. Pero no Y es las importante. decisiones políticas, esto está al margen del juicio. Pero no podemos Es el problema que tiene Vox. sustraernos al gran efecto mediático que tiene este juicio. Lógicamente tiene unas connotaciones políticas inevitables. Los primeros interesados en politizar el juicio son los propios acusados, al margen de que sea un partido político quien ejerce la acusación popular, al margen de que todos los partidos políticos y el anterior gobierno hubieran participado en cómo desde el Estado y desde el gobierno y desde las fuerzas políticas se trató de contener el desafío soberanista que se estaba produciendo en Cataluña. Lo importante es que ahora están sentados en el banquillo de los acusados una serie de personajes que se consideraban impunes, que creían que podían hacer de su capa un sayo y que podían dirigir mesiánicamente al pueblo de Cataluña hacia el borde del abismo y luego dar un paso al frente, que es al parecer lo que hicieron, para luego demostrarnos que muchos de ellos huyeron como conejos después de haber azuzado las masas. Mi gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tardaremos en restañar las heridas y en restaurar esa fractura social que se ha producido en Cataluña? Seguiremos muy atentos a este juicio por el intento de golpe de Estado en Cataluña, cuestiones políticas, por supuesto, también dignas de toda consideración, pero muy especialmente acerca de los elementos jurídicos y ver en qué acaban todas las condenas y cuál será finalmente la sentencia. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Vamos a seguir el recorrido del autobús de Hazte Oír, que a estas horas está en Sevilla, pero hace unas horas estaba en Valencia enfrentándose a la Policía Municipal de Compromís, que al parecer no gustaba de las pegatinas que llevaba en ese autobús. Pequeña pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. El autobús de Hazte Oír está ya en Sevilla después de una accidentada etapa en Valencia. Como ustedes saben, se trata de un autobús ilustrado en contra de la ideología de género, en contra de lo que se llama las feminazis y que pretendía pasear por las calles de Valencia difundiendo su mensaje hasta que la policía municipal, la policía del ayuntamiento, que está gobernado por Compromís, decide retenerlo y argumenta que contraviene la ordenanza municipal de publicidad exterior las pegatinas que lleva el autobús. Lógicamente, la que se lía es importante, puesto que no se sabe si está politizada, si hay decisión de la policía municipal o no, pero lo que sí está claro es que se lía en mitad de la calle y algunos activistas empiezan a arremeter contra los de Hazte Oír. Vamos a mostrarles un vídeo y ustedes mismos sacan sus propias conclusiones. Por las redes sociales provocando a la gente, pero luego bien que se esconden, y si no hay policía no hacen nada, porque no tienen cojones de decir lo que nos dicen por las redes sociales en la cara. Que dicen que no buscan provocar, pero llevaron la mierda de autobús
a la sede de Stonewall, a ver qué necesidad hay de llevar el bus de la mierda al lugar donde nació el activismo LGTB. Si eso no es provocar, que me expliquen qué coño es. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? La libertad tuya, ¿qué libertad? Libertad esta, por ejemplo, utiliza tu ¡una puta mierda, libertad machista de mierda! Por favor. Machista de mierda! ¡Me cago en vuestros putos! Llevéis un recuerdo de Valencia, es para que llevéis un recuerdo. Mira lo que hago con tu puto panfleto, mira, mira. Vale, tranquilo. Estamos trabajando, hombre. Bueno, pues nada, esto es lo que nos han tirado para que lo sepan ustedes. Es un recuerdo de Valencia. Ayer en Barcelona, ¡Eh! Que me dejen mi puta bandera, ¿vale? Estate quieto. A ver, ayer saben que los violentos en Barcelona nos intentaron agredir al autobús. De hecho, mandaron al hospital a un compañero de ustedes, un redactor de un medio de Barcelona. Y entonces, bueno, pues simplemente esto es lo que hay. Nosotros tenemos argumentos y seguiremos defendiéndolos. Muchas gracias. ¿El autobús dónde está? ¿Dónde se lo han llevado al depósito municipal de la avenida del Cid. La ciudad del artista fallero, ¿ves que hacemos una falla con él? Oye, cuidado, que estáis tirando la prensa, ¿vale? Oye, basta, que estamos trabajando, ¿sabes? Estamos trabajando. Vergüenza dar publicidad. Vergüenza a vosotros. Vergüenza no, dignidad es lo que somos, Para lo que sacar el nunca autobús. tendremos. Pues esto es lo que pasaba, ya lo han visto, el autobús de Hazte-Oír, interceptado por la Policía Municipal, y los intransigentes, los que no toleran que otros no piensen del mismo modo que ellos y no toleran la libertad de expresión de otros, arremetiendo. Tenemos comunicación con el portavoz de Hazte-Oír, don Luis Losada. Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos, Luis, ¿qué es exactamente lo que ocurrió en Valencia? ¿Realmente la Policía Municipal detuvo el autobús porque contravenía la normativa municipal sobre publicidad exterior? Sí, y además argumentaban también que las ventanas de emergencia, las puertas de emergencia estaban tapadas y eso podía afectar la seguridad. Pero lo grave es que, a pesar de que eso no era más que una excusa para cercenar la libertad de expresión, todo eso se produce sin ninguna comunicación del acto administrativo de manera formal, se secuestra el autobús sin ningún tipo de comunicación de manera formal y se le expulsa de la ciudad. Y eso claramente viola la libertad de expresión y nosotros entendemos que se trata de una clarísima prevaricación. Además de eso, ese escrache que usted acaba de mostrar en imágenes se produce ante la pasividad de la Policía Municipal. Se pueden ver en las imágenes como la Policía Municipal mira y no hace absolutamente nada frente al ataque salvaje, violento e intolerante de los colectivos que se habían congregado ahí. Por cierto, alguno concejal de Compromís. Por lo tanto, eso es lo que me parece que es extraordinariamente grave. No el escrache de los grupos intolerantes, sino la pasividad de las instituciones. Eso es lo que nos ha llamado la atención, efectivamente, porque viendo las imágenes se aprecia claramente cómo la Policía Municipal, muy interesada en paralizar el autobús, luego a la hora de alejar a los que están causando problemas con una actitud clarísimamente agresiva, no parecen muy empleados a fondo en evitar esa agresividad, ¿no? No solamente no están empleados a fondo, sino que miran para otro lado, absolutamente con una actitud de pasividad y casi de connivencia, diría yo. Y eso es, a mi juicio, absolutamente intolerable. Y luego, el secuestro de un autobús por contener un contenido que no gusta al gobierno de turno, me parece que es absolutamente totalitario. Y eso demuestra que el mensaje que teníamos y que mantenemos en el autobús es el adecuado, que hay un feminismo totalizador, intolerante, supremacista y violento. Y eso es lo que estamos denunciando en ese autobús. No es violencia de género, es violencia doméstica, es uno de los eslóganes que lleva el autobús. ¿Cuál es el mensaje que pretende trasladar Hazte-Oír con esta campaña? Bueno, lo que estamos pidiendo al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox es que se comprometan de cara a las próximas elecciones generales a derogar las leyes de género. La ley de violencia de género ha supuesto un enorme problema de convivencia y no ha solucionado el problema que supuestamente venía a solucionar, que es el de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. La cifra antes de la ley era de 59 de media al año y después de la ley está en 58, es decir, no se ha solucionado el problema, desgraciadamente, y no se ha solucionado porque se parte de un axioma ideológico que es falso, y es que la ley dice que hay violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, y eso es incorrecto, es falso. No existe violencia por el hecho de ser mujer. Existe violencia por otros motivos, problemas de convivencia, etcétera. El autobús abandonó Valencia totalmente pelado de sus mensajes. Se encuentra ahora en Sevilla, me imagino que nuevamente decorado con sus eslóganes.
No, hemos colocado un censurado, unas pegatinas de censurado, no nos ha dado tiempo a vinilarlo porque nos lo tuvieron secuestrado durante mucho tiempo. Lo que sí hemos visto ha sido una enorme conflictividad de nuevo con los grupos LGTB y con los grupos de feminismo radical que estaban en la puerta de la conferencia de prensa y de la posterior conferencia y encuentro que se iba a mantener en un hotel, y de nuevo hemos visto signos de intolerancia, de agresividad, de ese supremacismo feminista que precisamente estamos denunciando. Primero Valencia, ahora Sevilla. No quiero darle la agenda a los reventadores, pero ¿por dónde tienen previsto continuar el periplo? Vamos a estar en Madrid el próximo 8 de marzo y, si podemos, también estaremos en Barcelona el mismo 8 de marzo. No nos van a callar los violentos, los intolerantes, los supremacistas, no nos van a callar. Hay un juez que ya ha determinado que hay que garantizar que la circulación del autobús por el derecho a la libertad de expresión. Creemos no solamente que tenemos derecho a hablar, sino que tenemos la razón y los datos están encima de la mesa, y lo que no es justificable es ni la agresión y el escrache por parte de los violentos y muchísimo menos la pasividad por parte de las instituciones, de unos políticos que se creen que el ayuntamiento y la policía es suya, y no. La policía municipal está al servicio de todos, de la garantía del orden, y eso es lo que no se vio ayer en Valencia. ¿Cabe la posibilidad de que inicien ustedes acciones legales contra Joan Ribó, alcalde de Valencia? No cabe la posibilidad, es una seguridad. Vamos a iniciar acción por prevaricación, por el secuestro del autobús sin decisión administrativa siquiera, ni judicial ni administrativa, y por la pasividad de la policía, como se ha podido ver en las imágenes. Y además, contra ese concejal de Compromís que en el Twitter se permite presumir de haber agredido el autobús, es decir, de haber cometido un delito. Todo eso lo vamos a denunciar, como es lógico. Don Luis Losada, portavoz de Aztovir, que continúen ustedes con su viaje, que puedan ejercer su libertad de expresión, y muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Gracias a ustedes, y que sepan que no nos vamos a callar. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión nos merece el lamentable espectáculo que hemos visto en Valencia? Mira, hay una frase ahí, primero a Luis y a todo el equipo, pues las agresiones creo que han sido bastante evidentes, ¿no? Y bueno, pues a todo el equipo un saludo y que no se permitan estas agresiones, que creo que es la prioridad, más que quitar el autobús de medio. En el autobús pone, si no me equivoco, lo he visto muy rápidamente, las leyes de género discriminan al hombre, y están pidiendo que se discriminen esas leyes de género. Bueno, yo sí te puedo decir que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es que es un hecho, es un dato evidente que las actuales leyes de género, con sus múltiples variantes autonómicas, etcétera, discriminan al hombre de la mujer. Y la Constitución dice una cosa muy clara y muy sencilla, y es que los españoles somos iguales, independientemente de otras cuestiones, y ahora mismo hay leyes que discriminan a un género frente a otro, igual que se busca discriminar de una manera u otra. Yo creo que la actitud de quienes les asaltaban es, además, ya te digo, si te pones a analizar ya incluso con los símbolos, ¿no? Alguien con una bandera LGTBI, con un símbolo antifascista, es decir, comunista, cuando en la Unión Soviética al propio ministro de Asuntos Exteriores, Chechenin, le mandaron a una clínica del año 25 porque tenía que curarse la homosexualidad. Bueno, hay gente que tiene un cacao mental tan importante que de verdad se les ha olvidado, probablemente se les ha programado de forma que se les olvida lo esencial, que es que hombres, mujeres, altos, bajos, peludos, calvos, listos, tontos, como pueda ser yo mismo, o mi ombligo o el tuyo, son exactamente iguales y por tanto tienen que ser respetados igual por nuestras normas. A mí, Javier, lo que me parece lamentable es el grado de crispación y de alteración del orden social, de no aceptar tampoco con tolerancia las ideas de los demás y la libertad de expresión. Eso es lo que me parece. En eso creo que España en los últimos meses, o no sé si años, ha dado pasos para atrás. O sea, estamos peor que en el año 78 o que en el año 85, en el respeto al prójimo, en la tolerancia a las ideas de los demás. Yo creo que esa elevación de la crispación en la calle y esa violencia con la que además se atacan las cosas, como si las quisieras eliminar o quitar, es lo que me parece muy lamentable, ¿no? A nivel de, ya sé que no representa a todos, o sea, no, la inmensa mayoría de la gente no es violenta y está en casa pasivamente viendo y contemplando horrorizada lo que ocurre, no participaron desde luego de esas cuestiones que hemos estado hablando antes del golpe de Estado en Cataluña y se quedaron en sus casas viendo a ver qué es lo que iba a pasar, pero al día siguiente podía haber habido una proclamación de la República de facto y de repente te encuentras con esa situación y tienes que convivir con ello. Ahora mismo estamos conviviendo con esto y eso hace 20 años no se veía.
no se veía. Luego se les acusa, el bus ha sido tachado por redes sociales, el bus machista o el bus de los filonazis, el bus, cuando se están riendo ellos mismos además, porque es una estampa irónica lo que estamos viendo, ¿no? Es una caricatura de Hitler, y se les llama feminazis a las otras personas que están defendiendo esto. Y luego el tema de violencia de género y violencia doméstica, que quizás esto es una cuestión retórica sobre la que hay que abundar más, porque es una cuestión que tiene mucha importancia. Yo el mensaje de Luis Losada, que es un compañero de comunicación, es una persona que conoce muy bien las herramientas de comunicación. Yo creo que el hablar de violencia doméstica contra violencia de género es importante, porque estamos, por ejemplo, se ha visto ahí que había una bandera del colectivo LGTBI. Cuando hay una violencia doméstica en la que dos homosexuales, sean lesbianas o sean chico y chico, y uno le agrede al otro o le mata, no se le aplica esta legislación, y es el mismo caso, porque es violencia de un individuo contra otro, con el que vives, con el que mantienes esa convivencia. Es igual que lo que pueda ocurrir entre un hombre y una mujer, y sin embargo vemos que no se aplica esta legislación. Yo creo que sobre esto habría que abundar más, y es un tema que es como para no dejarlo pasar por una cuestión anecdótica como pueda ser esta, que por desgracia estamos dejando de ver que además sea solamente anecdótica, ¿no? Pues nada, desde luego es una pena el ataque a la libertad de expresión, se dé donde se dé y por quien lo dé, eso para empezar. Pero vamos, solo hay que ver a esta gente que hay un político, eso es gravísimo, que hay un político de Compromís agrediendo a alguien que quiere ejercer su derecho a la libertad de expresión. Es gravísimo Perdona, Fran, y que ampara a los que la ejercen. Además, claro, bueno, exacto. Sí. Que él defiende a los que arrancan la pancarta con violencia. Es que eso es lo que voy a decir. Encima alardea de haber cometido un delito. Esto es tremendo. Y ahora me decir, presunto delito, lo que quieras. Oye, mira, agredir a alguien ya no entro si es delito o no es delito, esto no está bien, ya está. La policía, la dejación de funciones de la policía es tremenda. Bueno, estamos con las era para decirles, municipales, ¿qué pasa? Si estos señores ahora deciden... Y autonómica, que yo no sé si habría que quitar estas policías. Claro, bueno, seguro, sí, ya te lo digo seguro. Pero todo esto al final es dos problemas. Uno, no saben por dónde están muy perdidos, porque como tú bien has dicho, tú hablas de Rusa. Yo a estos, y esto les hacía pasar un viaje en Cuba. ¿O qué se creen que hacen en Cuba y hacían en Cuba con los gays y las lesbianas? Trabajos forzados, y el Che les ponía finos, pero vamos. O a Corea del Norte. Claro, o sea, que entonces, es que no se enteran, están muy perdidos, pero todo esto viene porque les tenemos subvencionados, porque realmente detrás de todo esto hay un negocio salvaje. Entonces, claro, cuando al final estos, en lugar de estar trabajando y haciendo sus cosas, están haciendo un ataque a la libertad de expresión del prójimo, y en lugar de estar en donde tenga que estar el concejal de Compromís, que desde luego no es agrediendo a personas que se quieren manifestar sin ningún tipo de violencia hacia un tercero, pues tenemos un problema muy grave en España, pero muy grave. Todo esto es por dinero, no es por otra cosa, no lo penséis, por dinero, que es de lo que viven. No, pues yo discrepo de lo que se ha dicho en la mesa. Sinceramente no me parece bien ni que se comience a titular feminazis. Me parece, sinceramente, no solamente un error, me parece una degradación ya por todo lo que significa todo ese concepto. Honestamente, creo que sacar un autobús así a la calle, hablando de esa manera o señalando de ese tipo, yo podré compartir o no determinada ideología. Me podrá gustar una u otra ideología, pero creo que hay que respetar siempre. Y por otro lado, pues tampoco me parece bien que, aunque los demás estén con un autobús que a mí no me gusta, sea automáticamente una agresión. Yo creo que eso, bajo ningún concepto, nadie se tiene que tomar la justicia por su cuenta. Si a uno no le gusta, si cree que el autobús está saltándose la ley, normativa, ordenanzas, etcétera, tiene un juzgado, puede presentar medidas cautelarísimas para que el autobús no pueda proceder y por lo tanto pararlo. Pero sinceramente yo de lo que saco todo esto es que la crispación social y la forma que se tienen, sinceramente a mí me aleja de lo que realmente tendríamos que estar discutiendo, que es cómo frenar todo lo que sería la violencia, todo lo que sería la discriminación, etcétera, que creo que es para lo que tendríamos que estar y no simplemente ideología de ahora estos contra los otros. Creo que tenemos un problema delante y encima de la mesa, el cual tenemos que resolver, pero la manera de hacerlo así, yo creo que por ambas partes es equivocada. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Te parece bien que hombres y mujeres no sean iguales ante la ley? Yo lo que estoy diciendo es que... Es una respuesta de sí o no, no necesita mucho hablar aquí. Bueno, contestaré como crea conveniente. No, pero... Gracias por decirme lo que tengo
tengo que decir, pero lo que digo es que cuando a mí me encantaría, y lo he dicho aquí en más de una ocasión, me encantaría que pudiéramos hablar de una manera real de las cosas y cómo solucionar el problema. Sin embargo, con este tipo de situación donde hay un extremo con el otro, yo ahí, sinceramente, hasta que las formas no vengan a algo normal, esto, sinceramente, yo creo que de normal no tiene nada. O sea, la desigualdad de hombres y mujeres, es que no te he entendido bien, debo estar yo muy Vuelvo a decir, ¿te parece bien que haya desigualdad entre hombres y mujeres? Lo que vuelvo a decir es, y vuelvo a dejarlo claro, cuando por un lado y por el otro dejan de hacer lo que están haciendo, por lo que están haciendo, es decir, sacar un autobús con la cara de Hitler, y por el otro lado agresiones que creo que no tienen ningún tipo de sentido, sinceramente, eso debe terminar. Y cuando se termina la violencia es cuando se pueden hablar. Con la violencia encima de la mesa no se puede hablar. Nunca, jamás. Quizás convendría escuchar la opinión de la única mujer que hoy nos acompaña, ¿no? Sí, sí. Venga. Ah, bueno, no. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que en este debate sois fundamentales, absolutamente. Quiero decir, tenéis madre, tenéis hijas, compañeras de trabajo, con lo cual yo creo que igualmente os sentís ofendidos vosotros que yo cuando veis que un hombre agrede a una mujer por el hecho de serlo, ¿no? Con lo cual ahí creo que bienvenidos sean vuestras opiniones, ¿no? Sí, pero es que creo que ahí no hay debate alguno. Creo que damos por hecho de que un hombre no puede pegar Bueno, pero a aquí una hay mujer. un hombre que pregunta a otro hombre si le parece bien que haya igualdad o no entre... Bueno, pero puedo entender la pregunta ¿te parece bien o mal? desde el punto de vista de que todas las personas deben... Debo entender que todas las personas deben ser iguales ante la ley, con lo cual puedo entender el debate. Pero quiero decir que el hecho en sí fundamental de la violencia creo que deberíamos al menos tenerlo superado. Lamentablemente no es así, puesto que se dan casos de violencia, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero es que no está, absolutamente no está superado. Pues debería estarlo. Pues seguimos siendo asesinadas. Seguimos siendo asesinadas. Y sigue habiendo hombres que necesitan llevar una pulsera porque si no llegan a esa pulsera y aún llevándola, pues siguen intentando hacerle la vida imposible. A veces no hace falta matar, a veces te pueden matar en vida, quiero decir, te pueden aniquilar psíquicamente, moralmente, y el miedo te paraliza y ya no eres nunca la misma, con lo cual, obviamente, esas situaciones que se están dando hoy, y de igual que existe la brecha salarial, igual que la mujer es extremadamente vulnerable en época de crisis económica, y lo vimos, son 2 millones de empleos femeninos, ¿no? Lo que destruyó el gobierno Zapatero. Afortunadamente, el presidente Rajoy ha dejado nada menos que 8,6 millones de mujeres, ¿no?, cotizando a la Seguridad Social. ¿Existe un problema? Sí, claro, efectivamente. Necesitamos, además del Ministerio de Familia, que también ha propuesto Pablo Casado, pues sí, la mujer lo tiene más difícil a la hora de conciliar porque ella tiene las cargas familiares, ¿no?, en mayor medida normalmente que los hombres, ¿no? Con lo cual, obviamente, esa conciliación a favor de la mujer es necesario. Afortunadamente, por ejemplo, el teletrabajo ha sido incluido, el Partido Popular lo ha incluido, ¿no?, en la última reforma de la legislación laboral, y esto hace mucho bien a todas las mujeres y hombres que trabajan de este modo, ¿no? Pero en mayor medida lo hacen las Sin mujeres, duda, ¿no? queda mucho que hacer. Pero fíjate, ¿cuál es el problema? El problema es que en la izquierda, y yo, por ejemplo, como ya sabemos, la candidata de Podemos, Isabel Serra, yo la conozco porque estamos compartiendo espacio en la Asamblea de Madrid, se descuelga, y hace tiempo, esto no es una novedad, lo que pasa con este autobús, pero si ya pasó el año pasado, desde el 15M, si la tensión que genera la izquierda la estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Esta mujer quiere que miremos la sociedad, y lo dice ella, con las gafas moradas del feminismo, y a partir de esas gafas moradas, pues lo cuestionan todo, el capitalismo, todo, absolutamente todo, desde un partido que es lo más machista que yo he visto en mi vida, y los conozco bien. Yo los conozco, pero es que ellos se conocen muy bien a sí mismos, porque su hermana, Clara Serra, acusa a los dirigentes de Podemos de machista, y no lo digo yo, lo dice su hermana, que era podemita como ella. Y Lorena Ruiz Huerta, insigne podemita en la Asamblea de Madrid, a la que echaron, se fue con cajas destempladas diciendo que había machismo en la organización de Podemos. Bien, pues este partido, Izquierda Radical, supremacista, se descuelga con un gafas moradas del feminismo, y a partir de ese concepto nos utilizan a las mujeres para arrojarnos contra los hombres, se cargan la presunción de inocencia, y aquí paz y después gloria,
Entonces, si yo te doy una bofetada a ti... Invierte en la carga de la prueba. ¿Qué te parece? Pero tú me la das a mí y entonces ya la cosa cambia, claro. ¿no? Quiero decir, eso no significa, que los juzgados de violencia de género sean necesarios. Quiero decir, entonces la gran pregunta es si la ley de violencia de género habría a resolver algo. El día 8 tenemos la fiesta de la mujer. Y el próximo sábado, aquí en Distrito Televisión, El Mundo al Rojo, hará un programa especial en el que trataremos de analizar para qué ha servido la ley de violencia de género y para qué se destinan grandes partidas presupuestarias. Fran Simón, nuestro economista de cabecera, ha elaborado un estudio justamente acerca de todas las subvenciones que se destinan a asociaciones que pretendidamente vendrían a aliviar esta lacra de la violencia contra la mujer. ¿Y qué conclusiones así rápidamente nos puedes avanzar que desarrollarás el sábado en profundidad? Pues sorprendente, ya anticipamos que tengo un equipo detrás que me ha ayudado, pero hemos conseguido desde el año 2014 tener el 100% de todas las subvenciones que se han dado a este país y quién las ha dado. ¿Cuánto dinero se ha destinado a eso desde el 2014 hasta ahora? Desde el 2016 para el 2018, 209 millones, que no ha ido ni un solo céntimo realmente a dárselo a una persona que haya tenido un problema con entonces esto. ¿a dónde ha ido ese y hay dinero? 18.000 subvenciones dentro de esos años, aproximadamente 18.000. Pues ha ido, en fin, a sitios tan raros y rocambolescos como a las mujeres de Guatemala 400.000 euros, y se han ido a Guatemala, a enseñar a conducir y a cursos de formación para conducir a mujeres gitanas, jóvenes. En fin, hay infinidad de cosas. Había premios de 1.000 euros por un tuit de feministas, como te lo estoy contando. Todo esto, porque claro, cuando uno cuenta esto, sabe que se le van a echar encima. Ya directamente alguien se te va a echar encima. Tenemos todos y cada uno de los boletines oficiales y los enlaces donde se han publicado estas subvenciones. Quién las ha dado y hacia quién han ido. O sea, es... el clientelismo más brutal que se puede ver en cualquier democracia de este país. O sea, no era un número así, 18.000 subvenciones se han otorgado desde el 2016, 18.702 en concreto. Hasta ahora, por valor de 209 millones de euros. Eso es un poco más, el sábado lo vamos a decir todo, lo vamos a poner todo encima de la mesa. Y de lo que lleváis revisado, no habéis visto que ninguna de ellas finalista realmente sea el auxilio y el apoyo a la mujer maltratada o discriminada. 0 euros, literalmente hablando, 0 euros. Y vamos a poner a disposición de todo aquel que lo quiera ver, hasta la convocatoria, el link donde pueden verlo y hacia quién ha ido. Eso sí, a empresas que iban a apoyar a la mujer, a fundaciones, bueno, hay algunas graciosísimas. Nosotros damos dinero, hay un ayuntamiento en Jaén que da dinero a las mujeres iraníes. Sí, 15.000 euros. Quiero decir, a lo mejor no parece mucho, ¿no? Pero es verdad que detrás de esto hay un trabajo de minería de datos salvaje. Luego se lo gastarán sus maridos, claro, no las mujeres, bueno, porque en Irán la cosa... Lo que no sé es quién se lo gasta, pero es sorprendente la cantidad de recursos y de dinero que entre todos hemos aportado al Estado para que no pasen esos casos como bien decía María Eugenia, que son terribles, de que haya un hombre que mate a alguna mujer, que desde luego hay que luchar contra eso siempre, y que se haya desperdiciado y se desperdicie tanto, o digamos que se quede tanto por el camino, ¿no? También los institutos de la mujer hacen cosas aberrantes, o sea, el de Andalucía, que estudié el caso que dijo Javier Ortega Smith, y he de decir que sorprendentemente se había equivocado. Fue muy bueno, dijo que se daba más dinero del que realmente se da. Y hemos estudiado todas las partidas presupuestarias, una por una de ese instituto. No llega al 1,5 millones de euros que se le haya dado a las mujeres. Si habéis detectado un volumen de 18.000 subvenciones, habréis tenido también ocasión, o estaréis en ello, de detectar cuántas asociaciones resultan beneficiarias de esas subvenciones. Sí. Y cuáles son los objetivos declarados de cada una de ellas, y lo que ya no sé si habéis podido constatar hasta qué punto los llevan a cabo o no. Eso no, pero tenemos todas y cada una de las subvenciones, todas y cada una de las asociaciones, y luego lo que han hecho con el dinero, entendemos que se lo han gastado en lo que se supone que dice la convocatoria del boletín correspondiente, ¿no? Pero lo que no hemos llegado a comprobar es que, por ejemplo, había un curso, se financió con 150.000 euros para un curso de mujeres africanas portuarias, que nos parece una cosa, un título, cuando menos un poco raro. Como película. Sí, bueno, ahí está, la subvención ahí está, y quien quiera, pues ya la subiremos a una web para que la pueda ver y analizar. Lo que no nos hemos ido es saber si el Cabildo Canario, pues, que es el que da el dinero a esa asociación,
ha llegado a hablar con las mujeres africanas portuarias. Eso ya claro, pero el problema es algo de todo que esto, no hemos Fran, llegado a mí me comprobar. parece que es cuando se hace política con ello. O sea, si la defensa de unos derechos ciudadanos como puedan ser los de igualdad, ¿no? Los de la mujer, o puedan ser los de los niños, si con esto se hace un proyecto maniqueo político en el que excluyes a todo el demás que no lo vea con esas gafas que decía María Eugenia, rosas y tal, y el que no esté viéndolo con eso no es de los tuyos, o sea, no es feminista o no luchador y tal, estás excluyendo a muchísima gente que podría intentar tener una sensibilidad hacia el problema, intentar entenderlo, pero como está politizado, es muy difícil porque crea un rechazo, o sea, está creando una reacción contraria a lo que se pretende, que es crear un núcleo duro de organizaciones feministas que están alimentadas con un dinero y políticamente con una determinada ideología, y todo lo que está fuera de eso son, no son de los tuyos, no son organizaciones que puedan luchar por los derechos de la mujer, por la igualdad, ¿verdad? Temas que serían tan sencillos, y que es lo que estaba comentando antes tú, ¿no? Que, bueno, pues puede haber una base, y la hay seguro, sencilla de trabajar con un acuerdo y con un consenso, pero es inviable porque está absolutamente politizado y solamente hay la reacción y la contra, no hay el término medio, no puede haber, como puede ser la ley de violencia de género, ¿no? Que al final ha quedado en un terreno baldío en el que está ahí aplicándose y que es difícil además encontrar políticos que se puedan posicionar ni a favor ni en contra, ¿no? Te encuentras con esa paradoja. Pero que no ha conseguido que descienda el número de mujeres muertas, ¿no? Bueno, eso sería otro dato, porque ¿qué resultado han tenido estas campañas? No, ni siquiera las campañas, el dinero que se ha gastado en estas cuestiones que está contando Frank, que yo todas las desconozco y estaré atento a los resultados que va a dar, pero todas las campañas, todo lo que se ha hecho, ¿será porque está politizado o realmente es porque están mal hechas o tal? Porque algún efecto deberían haber tenido. La ley de violencia de género no ha conseguido eliminar. Esto es como cuando se dice, no, hay estados en Estados Unidos donde hay pena de muerte y otros donde no la hay. Bueno, donde no hay pena de muerte no se cometen menos delitos ni menos asesinatos, porque la gente no va pensando, voy a atracar un banco, voy a matar a alguien porque aquí la pena es más larga o aquí me van a condenar a muerte. Sigue habiendo los mismos delitos, de hecho hay condenados a muerte. O sea, será porque no consiguen. Con lo cual, estamos en un terreno resbaladizo, que es el de la aplicación de la ley por la fuerza y tal, y una serie de campañas politizadas que yo creo que no logran los objetivos por eso, porque no hay un consenso acerca del problema, que yo creo que es lo que hay que buscar. Yo creo que hay que buscar una vía común de cómo se resuelve un problema, que si existe el problema es como lo de Cataluña, no podemos obviar que no hay un problema. ¿Hay un problema o no lo hay? Pues si hay un problema hay que buscar una vía común de arreglarlo, no estar intentando. Pero no enfrentándonos. Déjeme decir una cosa, creo que aquí yo señalaré a Podemos porque se ha acogido a este tipo de política de feminista que no se acaba de entender nada, porque yo recuerdo una de las proposiciones que hizo en este caso Podemos en la Comunidad de Madrid, por cierto, que fue para que los chicos tuvieran las piernas cerradas en el metro, por ejemplo. Esto, sinceramente, a mí me parece que está fuera de cualquier tipo de discusión de lo realmente importante. Creo que cuando ya nos vamos a este tipo de cosas, estamos fuera de lo que sería una solución o discusión que creo que podría ser muy buena sobre cómo abordar esta situación y este problema. Pero hasta que no acabemos con este tipo de cosas, que realmente lo único que lleva es al esperpento y lo único que lleva es que haya gente que reacciona frente a este tipo de proposiciones y de obligaciones que no tienen ningún tipo de sentido, pues hasta que no solucionemos eso no podremos abordar. Pero es lo que hacen, frivolizan con ello y lo llevan. Hombre, claro que lo frivolizan. Entonces destinamos dinero a campañas de eso que hablabas, el manspreading que hablaban, ¿no? El desparrame masculino, igual que en su día a la elaboración del mapa del clítoris o cosas por el estilo. También otro de los puntos que también lo he dicho aquí en varias ocasiones y que me preocupa de manera profunda, quiero recordar el asesinato de Laura, la profesora en Andalucía, ahora no recuerdo qué pueblo, disculpadme porque no lo recuerdo y creo que merece ese recordatorio. A mí me impactó sinceramente, una chica joven, profesora, etcétera. Bien, cuando se habló eso en el Congreso de los Diputados, se estaba hablando de violencia de género cuando era un asesinato, y era de una persona que era un asesinato. Entonces, o comenzamos a determinar las cosas por su nombre y lo que realmente ha sido, o si no, vamos a distorsionar la problemática que hay, y cuando uno no hace un buen análisis de las circunstancias, nunca va a poderle dar una solución. Todo lo contrario, va a empeorar la situación que ya tenemos. Y yo creo que estamos en ese momento. ¿Pero a esas personas les importaba el asesinato de Laura o preferían acuñar el término feminicidio en función de sus intereses? Fijaros, solo dos datos. Porque habéis hablado de brecha salarial.
hemos estado viendo las, bueno, digo María Eugenia, ¿no? Pero que es que esto no lo habla simplemente ella, lo habla todo el mundo, la sociedad. Hay brecha salarial, hay brecha salarial. Y entonces hemos cogido y hemos dicho, ¿dónde está? Vamos a buscarla, ¿no? Bueno, usando Big Data, y que ahora es posible usar Big Data y, en fin, mucha serie de herramientas, hemos encontrado en los últimos 11 años una sola sentencia a este respecto. Una. Que es verdad que existía una brecha salarial entre una mujer y un hombre que trabajaban en un hotel. Tampoco era exactamente eso, porque ella trabajaba, digamos, haciendo las camas y de esto en las habitaciones y demás, limpiándolas, y el señor con el que se ponía de ejemplo en la sentencia trabajaba de mantenimiento. Hemos buscado también y hemos preguntado UGT y comisiones obreras, porque están metidos, y no nos han dado ninguna sola esta con respecto no tienen ningún caso de brecha salarial. Entonces, yo me gustaría saber que alguien nos diga dónde está. Sí, un caso. Sí, realmente lo hemos preguntado por todos los lados, un caso real. Claro. Hay una duda que me surge a mí, que es que hay algunos beneficios, por ejemplo, en los pagos a la seguridad social, y algunas ventajas, depende de qué condiciones para contratar a una mujer, parece que es un poco absurdo que muchas empresas y empresarios no contraten mujeres porque son más ventajosas los contratos con mujeres. Eso es cierto. Porque salen más baratos desde el punto de vista del pago a la seguridad social, no digo el salario, pero al mismo nivel salarial de 1.000 euros, por ejemplo, por decir una cifra, 1.000 euros hombre, 1.000 euros, el coste de empresa es menor en algunas circunstancias, ¿no? Con lo cual parece a veces incluso estúpido que no se contraten más mujeres. Yo no sé si esta fue una de las medidas de Mariano Rajoy para intentar conseguir esos 8 millones de mujeres contratadas, pero imagino que por ahí irían los tiros, porque hay una discriminación en ese caso positiva, para que la mujer sea más fácil de contratar que el hombre. Si existiera realmente, a ver, la brecha, el gran problema, vuelvo a lo de antes, es que hay un discurso que se ha medio mencionado de la lucha de clases no triunfó y ahora estamos en la lucha de géneros, ¿no? Y es el movimiento mundial de lograr enfrentar, de meterte ya la revolución en casa, ¿no? Y ese es el objetivo. El objetivo es claramente ese, definido, y sobre todo, pero hay unos que son los culpables y los que se están, como tú decías, forrando de esta situación, porque se generan unas redes clientelares de pagos absurdos en algunos casos, cuando no van los pagos a lo que tienen que ir. Y luego hay un contagio muy grave en el que aquellos que deberían haber estado vigilando esos millones, porque yo entiendo que este análisis que habéis hecho es de ámbito nacional, ¿no? De ámbito nacional, con lo cual no es sospechoso de ser solamente un lugar con una ideología política. No. O sea, han sido gobiernos de derechas, del PP, de PSOE, gobiernos del PSOE, gobiernos en coalición del PSOE con Ciudadanos, por ejemplo. El problema es, cuando se produce el contagio, empezamos a utilizar términos como brecha salarial, y no es demostrable la brecha salarial en España, para empezar, porque es ilegal, y toda aquella persona que cobre menos siendo mujer, que se vaya ahora mismo y denuncie, por favor, ¿vale? Número uno, se produce ese contagio, se produce la ausencia de vigilancia de aquellos que deben estar vigilando. ¿Por qué? Porque es que el problema es que tú ahora, con estos datos que has dicho ahora, se produce el ataque, tocas el nervio y salta el grito, salta el alarido. Todo aquel que dice cosas como estas, la brecha salarial no existe, automáticamente vas a ser calificado de machista, todos los istas, ¿no? Ista culopis, ¿no? Que es el nuevo. Vas a ser machista, vas a ser... Y luego la equidistancia, no, hombre, no, es que eso que has dicho... No, mire, usted, yo solamente estoy preguntando y haciendo preguntas. Y una de las preguntas es, ¿qué hacían nuestros políticos en esas coaliciones, en esos gobiernos, cuando han estado invigilando, permitiendo que se gasten estas millonadas en lo que no es importante, en lo que es accesorio? Porque lo importante es que cuando haya una violencia contra un ser humano, se investigue, se juzgue en un juicio justo, y a esa persona, algunos sí decimos que hay que meterlos en la cárcel y cadena perpetua, mientras que otros entran de nuevo en la equidistancia de no. El caso que decías es terrible, es una persona que que no debería haber estado jamás en la calle, ese asesino, como tantos. Déjame otros. que veo y cuando que tocas el nervio... Ya estoy con el programa. Como he sido yo la que he dicho lo de la brecha salarial, solamente quiero un minuto, es decir, no me lo he inventado yo, es decir, es que la Unión Europea está diciendo la brecha salarial que tiene España frente al Reino Unido, frente a Alemania, bla, 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 es decir... es menor la nuestra que la media europea, pero es verdad que tuvo un impacto decisivo el que el presidente Rajoy, con los agentes sociales, con los distintos sindicatos, llegaron a determinadas medidas que creyeron que iba a impactar
para bien en estas mujeres que efectivamente nos cuesta más encontrar trabajo, nos cuesta más encontrar un trabajo que se adapte, digamos, a nuestra responsabilidad familiar, que insisto, siempre es más alta la de la mujer que la de, perdón, la de la mujer sí, que la del hombre. Habitualmente nos dedicamos, vamos más veces al médico con los niños que van los padres, no pasa nada, con lo cual, efectivamente, y hacia ahí tenemos que caminar, pero no es lo estándar, pero cada vez más, y afortunadamente con la gente joven lo tiene más claro que quizá la gente que tenía, bueno, otra edad. Pero en todo caso, sí me parece que, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, es decir, el diagnóstico lo hacemos tanto los hombres como las mujeres en el mismo sentido, con la misma sensibilidad, y solamente podremos acabar con este problema juntos, hombres y mujeres, sin distinguir y sin dividir, desde luego. Pues ya lo saben, el día 8 la gran manifestación en favor del Día de la Mujer, y el sábado Con el Mundo al Rojo tenemos ese especial en el que Fran Simón nos hará esa aportación de todas las subvenciones que se han destinado a este asunto de la ideología de género. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de elecciones. Ya sabemos que para las elecciones del 28 de abril, las generales, una circunscripción como Madrid tendrá un diputado más de la que tuvo en las elecciones anteriores, Barcelona también uno más, Asturias uno menos y Valencia uno menos. Eso nos lleva a hablar de eso del voto útil, que si en las provincias con más o con menos diputados, ¿saben? A ver qué comentamos hasta ahora mismo. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando las necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros.
14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.